La vida de todos los peruanos reflejada en sus voces. Habla Perú, habla. La opinión de todos, la opinión del Perú. Padre, papá, papacito, good father, ¿no? Hay una serie de adjetivos, ¿no? De sustantivos, por supuesto, también, que definen esta relación tan especial, de la que siempre somos parte, en diferentes contextos y de diferentes maneras. Y yo tengo un recuerdo básicamente de mi padre que siempre evoco, porque cuando mi padre acudía a la universidad a dar sus clases, alguna vez se me llevaba pues a tocar violín cuando era muy pequeño, ¿no? Entonces recuerdo mucho las caminatas con mi padre yendo a la universidad en Trujillo, Perú, y yendo atravesando los ficus, porque en esa época, para los conocedores de esta linda ciudad del norte de Perú, no tenía un cerco, no tenía un muro perimetral, entonces se entraba simplemente a la universidad. Entonces entrar caminando con mi padre a este espacio es un recuerdo que siempre evoco, porque además es una, digamos, manifestación principal del vínculo que sostuve con él, ¿no? Un vínculo donde yo diría que más que un hijo convencional, a veces me sentía un alumno de sus clases, permanente, ¿no? Entonces con mi padre todo el tiempo era cátedra, ¿no? Y hablábamos de eso y es muy significativo porque ahora, todo el tiempo que ha transcurrido, muchas décadas, el vínculo principalmente se sostiene sobre esa referencia de la conversación con mi padre, así que yo creo que si hay una palabra para eso, sería pues diálogo, y diálogo filosófico, ¿no? Creo que es eso lo que podría decir, no sé qué dices, Humberto. Sí, digamos en términos de la paternidad, bueno, yo ya llevo más o menos 40 años siendo padre y bueno, soy padre de 5 personas de diferentes épocas, digamos, ¿no? Entonces yo siento que como padre uno no es el mismo. Siempre la paternidad se va reeditando, transformando, siempre la paternidad es diferente. Creo que este vínculo que uno hace con cada uno de los hijos es único, es especial, no es irrepetible, ¿no? Pero a la vez también la idea de la paternidad y este vínculo es como para siempre, ¿no? Mi padre falleció hace más de 10 años, ¿no? Pero yo justamente hace unos días tuve un sueño con él. Y soñé que estábamos caminando juntos y que yo lo veía tan bien y le decía así: viejo, te veo tan bien que tú creo que vas a vivir unos 120 años, ¿no? Y claro, sí, lo sueño como vivo, ¿no? Y esta idea de que estaba tan bien, tan fresco, que, o sea, todavía puedes preguntarle, puedes, digamos, ante una duda, hacerte también guiar, recomendar por él, ¿no? Entonces creo que la paternidad es una experiencia inigualable de ambos lados, vivido como hijo, vivido como padre. Y bueno, de eso vamos a conversar, ¿no es cierto, Hugo? Pues sí, yo estoy muy contento de escuchar vuestras experiencias de paternidad y de alguna manera también comentar la mía. Yo soy padre de un hijo único, 24 años, y durante todo ese tiempo mi forma de ser padre se ha ido enriqueciendo, ha ido transformándose, también con la propia transformación de mi hijo y del entorno. Yo siempre he considerado que Humberto es un padre ejemplar y siempre he tomado muchos ejemplos de la forma como
participa de la crianza de sus hijos y también me he apropiado de algunas maneras de hacer, como lo he hecho con algunos otros de mis amigos, incluyendo a Marco, que también tiene en casa una presencia importante. La paternidad cambia radicalmente todo el tiempo, entre otras cosas porque los entornos cambian, pero también nuestros hijos se van transformando y pasan por las estaciones clásicas de la infancia, adolescencia, adultez, haciendo que nosotros ajustemos permanentemente, hasta que ya no sea necesario, nuestras estrategias y nuestra paternidad. Por otro lado, y eso es una cosa importante, la matriz paternal que uno tiene, y maternal también, son los sellos fundamentales que nos permiten tener una guía. Y entonces mi padre, mi madre, pero sobre todo mi padre, que en este caso he citado como en el caso de Humberto, desde una perspectiva de ausencia, ya no está hace 5 años, tiene una vivacidad existencial a través de los sueños, a través de sus apariciones en cosas y momentos de mi vida, que también son los cosas y momentos de la vida de mi familia. Entonces, la paternidad tiene que ver algo con eternidad, con la eternidad que está albergada en nosotros y que se agota cuando dejamos de estar. Pero el Padre está presente siempre y por eso este programa de Habla Perú Habla tiene que ver con las nuevas paternidades en el Perú, que seguramente están ancladas a las viejas paternidades y a las paternidades futuras. Volvemos entonces con Habla Perú Habla y las nuevas paternidades en el Perú, nuestro tema de esta vez. No hay una única forma de ejercer la paternidad, y aún en una misma familia, el padre de varios hijos no es igual con cada uno de ellos. La forma de entender y ejercer la paternidad ha cambiado con los años y seguirá cambiando. Es muy seguro que un padre joven que ha crecido en plena era digital use como guía de paternidad no solo las experiencias de su entorno. ¿Será cierto que hoy los padres están más involucrados y asumiendo roles que antes eran netamente femeninos en relación a la crianza? ¿A qué nos referimos cuando hablamos de la diversidad de paternidades? En Habla Perú Habla en Nacional, hoy conversamos sobre las nuevas paternidades en el Perú. Ya estamos de vuelta para el inicio de nuestro bloque con nuestra primera invitada. Ella es Nancy Palomino, una gran amiga. Tenemos el gusto de tenerla aquí con nosotros. Nancy Palomino es magíster en salud pública, con interés en temas de violencia de género y salud, sexualidad y derechos sexuales, de la Universidad Cayetano Heredia. Estamos muy contentos de que esté con nosotros, así que hablantes, adelante con las preguntas. Nancy, un gusto tenerte entre nosotros y vamos a iniciar nuestra rueda de preguntas y comentarios sobre este tema que está contenido en el título de nuestro programa de hoy, que se llama Las nuevas paternidades en el Perú. Pero bueno, estamos hablando de novedades y entonces te quería preguntar si es que realmente es útil la idea de novedad cuando hablamos de paternidades en un país como el nuestro, en el que hay machismo acendrado, violencia de género y sexual, y en el que la paternidad no está exenta de vinculaciones con esas problemáticas. ¿Existe una nueva paternidad en el Perú? Tanta tu pregunta porque a propósito del programa me estaba preguntando lo mismo, ¿no? O sea, ¿qué entendemos por nuevo? Y me di cuenta que entendía como que las viejas paternidades también son muy diversas, ¿no? Hay, digamos, pensando en mi generación o la generación de mi padre u otras generaciones, hombres que asumían su paternidad con responsabilidad, ¿no es cierto? De repente con el rol de proveedor, pero siempre preocupándose por sus hijos, como también hombres que abandonaban sus familias o abandonaban sus responsabilidades con sus hijos, ¿no? Incluso al punto de no reconocerlos. Entonces, ciertamente, este tipo de problemáticas en el tiempo actual no se han superado, pero creo que hay nuevos desafíos y como esperanzas, diría yo, desde mi perspectiva como feminista y estudiosa de los temas de género y violencia, que me parece que está en la gente joven, ¿no? La gente joven creo que está colocada en escenarios diferentes en los cuales hay
tanto estos discursos tradicionales, pero también como nuevas posibilidades, ¿no? De reconocer que la paternidad, por ejemplo, es un espacio valioso, ¿no? En una dimensión de sus emociones y de sus afectos, y que eso los hace crecer como personas humanas, ¿no? Entonces me parece que sí, hay gente joven que está intentando un nuevo tipo, digamos, de acercamiento o práctica de la paternidad, que no es un desafío fácil, ¿eh? Bueno, qué gusto conversar contigo sobre ese tema que sé que te apasiona, todo esto de las relaciones de género y que en principio es hablar de lo más profundo, de lo más hondo del ser humano, ¿no? Y de nuestra cultura, ¿no? Entonces, esta idea que decías de las paternidades más diversas, digamos, más que nuevas, viejas, tal vez, o sea, estamos hablando de una diversidad de paternidades y que seguramente se van construyendo en la idea de que también el mundo, la sociedad se va transformando. De hecho, uno de los grandes ejes de transformación de la sociedad tiene que ver con el tema de las relaciones de género. Si bien todavía tenemos un machismo que tenemos que seguir trabajando para ir deconstruyendo eso, sin embargo, digamos, es evidente que la relación hombre-mujer se ha transformado en las últimas décadas, por decirlo menos, ¿no? Entonces, vamos viendo, por ejemplo, que muchos hombres van asumiendo roles que tradicionalmente eran femeninos, ¿no? O sea, por ejemplo, es habitual por la propia dinámica del mercado, no tan actual, pero que ocurre con frecuencia, que la mujer, digamos, tiene un mejor trabajo o tiene un trabajo. Por esto de la pandemia, muchas personas han perdido el trabajo y muchos hombres también han perdido el trabajo. Y la mujer digamos, ha asumido este rol. Entonces, cuando ocurre eso, digamos, donde la mujer asume un rol proveedor, por decirlo, que era típico masculino, ¿no? Y el hombre tiene que asumir un poco la tarea del cuidado directo de los niños. ¿Cómo ves tú que se está haciendo esto? ¿Ves que los hombres tienen esa capacidad para adaptarse y para poder, por ejemplo, bajo ciertas circunstancias, desplegar toda esa afectividad y todo lo que se requiere para el cuidado de un niño? ¿Cómo es tu visión sobre ese punto, Nancy? En realidad creo que tanto la maternidad como la paternidad son desafíos muy grandes para cada persona y no son fáciles, ¿no? Y yo lo digo como Mapi, o sea, como alguien que tuvo que asumir ambas responsabilidades en el hogar, ¿no? O sea, combinar lo que era la generación de recursos para el sostenimiento de mi familia, como las tareas, digamos, de la maternidad. Entonces no es una tarea fácil, ¿no? Creo yo. Y sobre todo el poder cubrir las expectativas que las hijas y los hijos y los hijes tienen sobre uno, ¿no? O sea, esperan, sobre todo cuando son pequeños, esperan que uno tenga tiempo disponible, ¿no es cierto? La famosa calidad digamos, aún en ese tiempo y en un tiempo libre que uno pueda tener, pero además uno está cargado pues con montones de problemas que vienen de esa lucha permanente por la vida, ¿no? Entonces yo creo que pues los oyentes de este programa se pueden sentir identificados con esa dificultad, ¿no? O sea, lo que es asumir la responsabilidad de la sobrevivencia del día a día, ¿no es cierto? En un tiempo en que, como bien has dicho, hay crisis económica, ¿no es cierto? Hay la flexibilización del empleo, nadie tiene seguro
si al día siguiente contará con el mismo trabajo, ¿no es cierto? Entonces, eso es una situación súper difícil y creo que en realidad las mujeres desde hace mucho tiempo asumen responsabilidades económicas en el hogar, ¿no? Y probablemente en tiempos de crisis lo que ha sucedido en el país es que las mujeres tal vez han tenido mayor posibilidad de conseguir recursos para el hogar en la medida en que aceptan trabajos en los cuales le pagan menos. Eso también se da. Pero para los hombres, ¿no? En general, esta situación es una situación súper complicada porque se espera que ellos cumplan ese rol proveedor, ¿no? De hecho, un colega nuestro en Cayetano Heredia, Daniel Ramos, ha estudiado un poco lo que pasa con eso, ¿no? O sea, cómo el no cumplir con el rol proveedor hace que muchos hombres reaccionen de manera violenta, por ejemplo, en el hogar, o ese tipo de conductas que tienen que ver con su disconformidad, de repente con su situación, o de no saberlo manejar, se expresa en forma de violencia. Pero también puede ser que el entorno para nada favorece justamente que los hombres puedan estar en esa situación que tú dices, ¿no? En la situación de repente de ser... Bueno, ahí la palabra amo de casa, por ejemplo, no cae, ¿no? O sea, de asumir la responsabilidad del cuidado. Es aceptando que está bajo una condición de subempleo, desempleo, ¿no es cierto? O en búsqueda de empleo. Cómo conciliar esa condición con lo que se espera de él, ¿no? Nancy, justamente en esta lógica de la conciliación, yo quería hacerte una pregunta, pero antes nuestra producción me pide anunciar a Moraima, que va a hacer un comentario, y a partir de ese comentario, bueno, conversamos un poco y te formulo una pregunta. Adelante, Milagros. Los papás de antes a los papás de ahora han cambiado bastante. Digamos de que nuestros papás estaban más pegados a lo que a la letra con sangre entra. Si no entendías, agarraban la regla y te pegaban. Los papás de ahora son más permisivos. La gran mayoría de papás, simple y sencillamente, para que el niño no llore o no se distraiga, le da la tablet, le da el celular, cosa que en nuestra época no había. El facilismo les está ganando a los padres. Son pocos los padres de familia que dialogan con sus hijos, los acompañan, conversan con ellos y les ponen las normas claras. Bueno, teníamos ahí a Moraima, que nos hacía alguna referencia. Yo creo que este tipo de vocaciones que surgen ahora de manera muy recurrente podrían dar cuenta de algo así como pensar en una edad de oro de la paternidad o de las paternidades, ¿no? Tenemos un poco esa manía. Normalmente cuando pensamos en la categoría nuevo o nuevas, asumimos de plano varias cuestiones. Por ejemplo, el tema del progreso, el tema de que la diversidad se va afianzando, el que se asumen determinadas conductas que son más, digamos, conciliables con los derechos, aún con el camino que queda por delante. Es una especie de novedad positiva, la que normalmente se instala cuando pensamos eso. Sin embargo, los últimos años, en términos de lo que tiene que ver con las masculinidades y obviamente también con las paternidades, dan cuenta de más bien una especie de suma cero, de tendencias contrapuestas, en las que por un lado uno podría percibir, por ejemplo, un aliento de la diversidad, y por otro lado corrientes fundamentalistas, pautas identitarias que van por el lado étnico, religioso, que plantean lógicas muy divergentes. De hecho, muchos jóvenes, incluso adolescentes, que pronto van a ser padres, en España una última encuesta ahora decía que son más violentos, son más agresivos de lo que se estimaba incluso, ¿no? Se pensaba que estos adolescentes ya iban a tener una concepción de la novedad en términos de lo masculino y de la paternidad, un poco más afianzada en lógica de ciudadanía y derechos, y no necesariamente está pasando eso. Y de estas cosas hemos conversado, Nancy, así que me gustaría un poco que nos cuentes ahora tu posición, tu punto de vista. La tarea de disciplinar a los hijos era parte, digamos, del patrón tradicional
asignado justamente a los varones, ¿no? O sea, los varones eran como los jefes del hogar y que por lo tanto una de sus tareas era esa cuestión del disciplinamiento, y eso pasa por que muchas veces este era un ejercicio violento, ¿no? Y que estaba como no debidamente reconocidos también los derechos de las niñas y de los niños de no sufrir castigo físico. Entonces, lo que sí es triste es verificar las cifras de la violencia. O sea, si miramos fríamente las cifras, vemos que la prevalencia de violencia es alta en los hogares, la violencia contra las mujeres, la violencia entre hombres, la violencia contra niñas y niños, ¿no? Entonces yo, digamos, diría que no hay como una uniformidad en este proceso. Yo creo que hay jóvenes que sí se están planteando una nueva posibilidad y de hecho, digamos, desde una perspectiva de responsabilidades iguales, conozco algunos que incluso hacen esa tarea de reflexionar sobre su masculinidad, sobre su machismo, sobre formas de ejercicio de la violencia que no solamente son las físicas, sino las emocionales. Hay otros que no necesariamente es porque tengan una conciencia de género, sino porque quieren tener una vida mejor y apuestan por una relación en familia, pero también están los otros, ¿no? Los que proceden de hogares violentos y por lo tanto encuentran en la violencia un recurso para tener poder y mantener ese poder como varones, ¿no? Creo que nos enfrentamos así en un escenario diverso y por eso para mí también me parece terrible, ¿no es cierto?, que desde una perspectiva política haya la presencia de estos grupos fundamentalistas que quieren hacer que se retroceda 100 años o 200 años a una forma tradicional de relación en la cual la mujer esté sometida, los hijos estén sometidos, ¿no es cierto? Y que sean los hombres los jefes del hogar, tal como estaba en los códigos civiles anteriores a la década de los 80, ¿no? O sea, eso era terrible, ¿no? O sea, esta desigualdad impresa desde el hogar, ¿no? Entonces creo que eso es lo que tenemos que tratar de cambiar. Y yo creo que no es tarde para cambiar, incluso para padres de repente que están viviendo de manera tradicional. Yo creo que tienen que reflexionar sobre qué esperaban, por ejemplo, ellos cuando eran niños de sus padres, ¿no es cierto? Cómo les afecta y lo siguen marcando y cómo poder tratar de ser diferentes. Digamos, ahora que viene el Día del Padre, creo que debería ser un momento de reflexión. ¿Qué clase de padres quieren ser? Si quieren ser significativos como figuras para sus hijos, ¿no? Hijas, algo así. No sé si... Fantástico. No, todavía tenemos unos minutitos. Yo pensé que Humberto iba a entrar, pero en todo caso lo hago yo. Nancy, estamos en un contexto en el que el modelo económico y de desarrollo que está vinculado a un capitalismo cada vez más feroz y que hace que lo económico se convierta pues en un elemento crucial en la existencia del ser humano, y la figura del padre proveedor se ha ido minando precisamente por esto, porque para poder tener una familia tienen que trabajar hasta el perro, todos, ¿no es cierto? Hasta la mascota. Entonces, ¿eso cómo ha incidido en el tema de las masculinidades? Tenemos poquito tiempo, pero creo que es una pregunta importante para ti, Nancy. Gracias. Sí, en realidad, para las masculinidades y para la maternidad y paternidad, ¿no es cierto? Para las masculinidades, en tanto que creo que cada cual en realidad lo resuelve como puede, es lo que diría yo. O sea, lo que estamos viviendo en este momento en el país es un retroceso en materia de políticas de igualdad, me parece, porque ese ya no es un tema que esté en agenda. A pesar de que hay algún esfuerzo por ahí a lo que es el trabajo de sensibilización, ¿no es cierto?, de varones respecto a ellos, sin embargo creo que es absolutamente insuficiente. Y sí es cierto lo que tú dices, o sea, vivimos justamente para sobrevivir o para poder lograr mejores condiciones de existencia. Todos en el hogar trabajan, ¿no? Todas, todos. Eso es cierto lo que tú dices.
Y entonces lo delicioso, digamos, y los elementos que uno más recuerda en la infancia, creo que son esos momentos de compartir con alegría, ¿no es cierto? Tal vez no tienen que ver necesariamente con dinero, pero sino con esos momentos en que se puede recibir afecto, que se puede jugar, que se puede conversar. Y tal vez la tecnología, estoy pensando también en algo muy sencillo que tiene que ver con lo concreto, ¿no? Paramos pegados del celular, ¿no es cierto? Canales de comunicación se pierden, momentos como este de poder conversar sobre distintos temas también se pierden en los hogares, y creo que tenemos que pensar sobre eso, o sea, cómo tratamos por lo menos de generar un tiempo que sea un tiempo que pueda ser para el desarrollo de los afectos, ¿no? Bien, Nancy, creo que realmente, Nancy, queremos agradecerte porque nos pones un panorama bastante claro en realidad, ¿no? Yo creo que alguna de las ideas fuerza es esto de que esta paternidad tradicional, patriarcal, centrada en el poder, en la violencia, y aun cuando tenía funciones de proveedor, es un patrón que no va, ¿no? Que no debe ir, que creo que nos compromete a todos a ir reflexionando sobre la paternidad, y tú la planteas como, digamos, un proceso complejo, ¿no? Pero necesario, que sí se hace difícil, que tiene que incluir otras habilidades, ¿no? Pero que es algo que necesariamente tenemos que avanzar para construir una paternidad más equitativa, más colaborativa. Realmente te agradecemos mucho tu presencia en el programa, Nancy, con tus conocimientos, tu estudio en este tema y tu compromiso por una sociedad más equitativa, no solo en términos de género, sino también sociales. Muchas gracias por estar con nosotros. Gracias, Nancy. Y hasta pronto. Muchas gracias, Nancy. Hasta pronto, hasta pronto. Hoy en Habla Perú Habla conversando sobre las nuevas paternidades en el Perú. Yo creo que el tema de la forma de ser papá actualmente se han cambiado porque, por ejemplo, tenemos más acceso a diversas opiniones en redes sociales de, por ejemplo, aprender cosas, ¿no? Por ejemplo, antes la gente solo tenía la experiencia de sus hermanos o sus tíos o sus papás mismos, pero ahora ya uno tiene más a la mano las herramientas para poder no estar a la deriva de alguna forma, ¿no? Creo que ahora uno tiene más facilidades para poder tratar a su hijo, más métodos también para poder criarlos y demás, ¿no? Creo que el acceso a la información es más importante para este tema de cómo ser papá. O sea, uno aprende no solo con la experiencia, sino también con la información que encuentra en la red. Sí, creo que ha cambiado la forma de ser padre. Mi abuelo fue un padre un poquito más ausente en la vida de mi papá. En mi caso, por ejemplo, con mi papá no ha sido nunca ausente, siempre ha estado muy presente, pero muy acorde con los roles, por ejemplo, en géneros. Entonces creo que siempre se ha notado mucho eso de cómo educas a cada uno de ellos, a quién te llevas a ver el carro y a quién se queda en la casa, ¿no? Incluso ahora lo veo en los padres de mi edad, por ejemplo, de amigos míos, que apoyan más en la crianza de sus hijos, están mucho más presentes y es un apoyo real en la vida de sus hijos. Sigamos en Habla Perú Habla en Nacional. Bien, estamos de vuelta en su programa Habla Perú Habla en Radio Nacional, y esta vez tocando el tema de las paternidades en el Perú. Esto a propósito de que tenemos muy próximo el Día del Padre, y como saben, al estilo de nuestro programa, o sea, reflexionamos desde diferentes perspectivas este tema. Ahora hemos tenido una invitada que nos ha planteado realmente desafíos importantes y que tiene que ver con el cómo desarrollar y ejercer la paternidad en un contexto de equidad de género. Se ha planteado el desafío de que se tiene que tener un ejercicio de la paternidad sin violencia, pero a la vez también más compleja por la diversidad de las necesidades emocionales de los hijos, y además por un entorno también que resulta
complicado, digamos, económicamente, políticamente, y entonces estamos tratando de comprender estos diferentes tipos de paternidad en el marco de estos desafíos que nos pone la sociedad peruana en el momento actual. Bien, entonces vamos a continuar en este siguiente bloque y para esto dejo a Hugo para que nos presente a nuestro siguiente invitado. Bueno, sí, muchas gracias Humberto por el pase y vamos ahora a conversar con Edmundo Lazo. Él es médico internista, intensivista del Hospital de Emergencias José Casimiro Ulloa, que está muy cerca aquí entre Miraflores y Surco, y desde hace 30 años está trabajando ahí y es padre adoptivo de Mateo, del cual también seguramente vamos a hablar en algún momento. Bienvenido a nuestro programa, doctor López. Gracias por conversar con nosotros. Y entonces nuestros compañeros van a iniciar su ronda de preguntas. Adelante, Marco, Humberto. Sí, yo quería iniciar preguntándole a Edmundo sobre su experiencia de paternidad. ¿Qué es lo que nos podría compartir a partir de su experiencia de ser padre? Eso nos gustaría saber, Edmundo. ¿Qué nos puede comentar? Buenas tardes con todos. Gracias por la oportunidad que me brindan de poder hacer llegar mi testimonio, ¿no? En este caso. En lo que me concierne, sí, ha sido una situación bastante difícil. Como comprenderán, existe una situación que pasa por las generaciones. Hay una brecha generacional bastante grande en esto. El poder entender a mis años esto que ha ido ocurriendo, esa transformación, esos cambios que uno ha ido viendo, no es tan fácil. Ahora mismo, en estos últimos tiempos, hay una mayor difusión del tema y por consiguiente las nuevas generaciones, digamos, están hasta cierto punto mejor preparadas para poder entender esto. Fue difícil, definitivamente, pero lo que sí tengo claro es que yo no iba en ningún momento a cuestionar o a castigar o a sancionar una situación de ese tipo. Cuando nos percatamos del hecho, simplemente lo que hicimos fue algo muy simple. No conozco el tema, digamos, aún siendo médico, este tema no es conocido, obviamente. Tuve que informarme, leer, documentarme, para poder tener las herramientas suficientes para poder establecer un juicio de opinión sobre lo que me estaba ocurriendo. Y en esa búsqueda de información no solamente nos quedamos con mi esposa buscando la solución acá, inclusive se dio la posibilidad de acudir al extranjero, a un simposio en el cual se tocaba temas sobre este campo, sobre la situación transgénero y demás, y la situación fue bastante enriquecedora, ¿no? Los conocimientos que se adquirieron ahí fueron bastante útiles. Y pues en esa búsqueda también nosotros empezamos a ver quién nos puede ayudar, quién nos puede orientar, y descubrimos que ya existía acá en el país una asociación de padres por la diversidad sexual, una comunidad en la cual padres como nosotros, que tenían las mismas inquietudes, las mismas dificultades, las mismas situaciones en común, querían también establecer un nexo. Y esta misma sociedad en el Perú ya se había replicado de otras sociedades que ya existían en otros países del mundo. Entonces, el entrar ahí fue realmente una tabla de salvación. ¿Y por qué? Porque simplemente nos tendieron un puente para poder hacer más fácil o más digestible lo que estamos afrontando. Fue mucho más sencillo entenderlo. Inclusive en algún momento tuvimos también el apoyo psicológico de profesionales que estaban alrededor de esta asociación, y de verdad fue bastante útil esto, ¿no? Fantástico. Edmundo, en primer lugar quisiera expresarte mi alegría, mi adhesión, mi solidaridad, pero también mi respeto y mi admiración
porque la forma en la que tú has abordado este tema a propósito de tu hijo, de cómo se ha enfrentado familiarmente su tránsito, porque estamos hablando de una persona transgénero, nos abre a todos a una experiencia, como tú mencionas, sumamente compleja, pero profundamente humana, en la que ustedes no han hecho otra cosa que amar más a su hijo y ayudarlo, y también ustedes conseguir ayuda para lograr que ese tránsito sea lo más eficaz, lo menos complejo y lo más completo posible. Ahora, esta experiencia, ¿cómo ha transformado tu experiencia de paternidad? Bueno, en primer lugar, se ha tenido que o sea, hacer una introspección, o sea, hacia adentro, de cambiar un poco nuestros moldes, y luego también hacer llegar ese mismo mensaje a nuestro entorno. Porque definitivamente nosotros, ¿de qué vale que solo nosotros entendamos el proceso o caminemos o transitemos en el cambio? Si el resto de personas, primero empezando por la familia misma, van a estar en contra. Entonces, la otra herramienta que utilizamos, o el mecanismo que utilizamos, fue ir sensibilizando a la familia, de a pocos. Y de verdad que ha sido una experiencia increíble, porque hemos ido poco a poco tomando más adeptos. La gente alrededor nuestro cada vez entendió la situación, aceptó esto y fue dando un soporte positivo para que esta transformación en él sea mucho más agradable, menos traumatizante, digamos, ¿no? Exacto. El siguiente punto fue los amigos, el entorno, que al comienzo sí, muchos de ellos, como saben cómo son la gente, ¿no? La chacota, la burla, que por acá, que una cosa y otro. Nos sentamos a conversar con algunos de ellos, sobre todo con los que son mucho más cercanos a mí, y muchos de ellos entendieron la situación de cómo, le digo, llega una persona a tu vida. Tienes que no solamente darle el apoyo, sino tienes que identificarte y transitar y caminar con él. Y en esas circunstancias quisiera que, si no comparten la opinión que tengo respecto a esto o qué sé yo, simplemente me lo hagan saber y por lo menos acepten digamos, lo que uno piensa simplemente calladamente. Y al final de cuentas muchos de ellos han tomado partida con esta situación, ¿no? Un poco han entendido, han compartido, ya no hubo más murmuraciones, ya no hubo más burla, ya no hubo más chacota. Y bueno, igualmente en mi entorno, yo, como ya se dijo, yo trabajo en salud pública hace muchísimos años, y en el hospital en cuanto puedo al personal les hago ver la situación de respetar a nuestros semejantes, y sobre todo en el tema transgénero mucho más, porque ahí hay una situación en la cual la persona se siente identificada y tiene un nombre social que hay que respetar. Entonces todavía no conseguimos en el país que se les dé la identidad con el DNI correspondiente, pero ellos tienen todo el derecho que se les llame como ellos quieren ser conocidos, ¿no? Entonces, las veces que no solamente él acudió al hospital, sino otras personas igualmente, yo he hecho todo lo posible porque se les llame por su nombre social o por sus apellidos, como corresponde, ¿no? Muy bien. En el mundo, realmente muy valiosa tu experiencia. Claro, y en general cuando uno se plantea el tema de la paternidad ya en términos generales, una de las cosas que se suele decir es que no hay una escuela, no hay un manual para ser padres, ¿no? Y que de alguna manera las personas somos o ejercemos esta función de paternidad, un poquito tomando como patrón la paternidad que ejercieron con nosotros. Es más, en algún momento uno llega
a legitimarla, a validarla, a pensar que eso es como lo correcto. Cuando uno se enfrenta a situaciones como la que tú te tocó vivir y decide enfrentar el desafío y ajustar su paternidad a esta realidad, a esta nueva realidad, quizás guiado por el amor, por el sentimiento, por el respeto, ¿no? Porque claro, a veces el amor también se ejerce de una manera sin considerar al otro, digamos. Por eso tal vez acá más fuerza tiene la palabra, tal vez empatía, ¿no? Donde es ponerse en el lugar de la otra persona, que más de una persona que uno lo siente tan cerca, ¿no? Y deja fluir otro tipo de paternidad, porque generalmente pues la paternidad ha sido incluso muy estructurada por género, y los padres solemos ser de una manera con los hijos hombres y de otra manera con las hijas mujeres. Tú, a partir de tu experiencia, imagino que puedes tener una visión un poco crítica también de cómo es la paternidad entre los peruanos en general, más aún desde tu posición como médico, que estás expuesto seguramente con frecuencia a observar, a saber de vínculos de padres a hijos. Cuando uno tiene, imagino, una experiencia como la tuya, o sea, puede darse cuenta digamos, de esto que muchos hemos normalizado como la buena paternidad, pero que en la práctica debe ser carente de muchas cosas, mirando ya desde este ejercicio de una paternidad más amplia, más crítica, digamos, más novedosa como la que tú has tenido. ¿Qué tú resaltarías de esta paternidad de los peruanos, y qué criticarías al ejercicio de la paternidad en el país? A ver, claro, hay que partir primero de las experiencias que uno tiene del pasado, ¿no? Definitivamente somos una sociedad sumamente machista y en consecuencia muy discriminatoria o discriminativa en todo caso. Sé de casos desde mucho tiempo atrás de gente que tiene hijos que son gay, lesbianas, trans o lo que sea, a los cuales maltratan, discriminan, rechazan, los botan de su casa. Aún ahora, aún en estos tiempos, pero en mis tiempos iniciales y en mis tiempos juveniles era una cosa así, era 100%, o sea, no se aceptaba absolutamente nada. Los tiempos han ido cambiando, obviamente, como ya les dije hace un rato, ahora es mucho más, un poco más sencillo, digamos, lidiar con estas cosas, pero aún todavía tenemos mucho que hacer. Nosotros, justamente como pertenecemos a la Asociación de Padres por la Diversidad Sexual, ahí tenemos muchos casos de jóvenes, de gente que son todavía maltratados por sus padres, arrojados por sus padres, discriminados, y entonces ahí hay que lidiar mucho. Eso todavía no se puede, y más sobre todo con los chicos trans, es todo un tema, ¿no? Es todo un tema. Acá lo que hay que destacar siempre, todos los cambios, todas las cosas se hacen desde el amor. El amor es lo básico, no el amor ciego, sino el amor consciente, el amor a cierto punto instruido, el amor privilegiado, el amor instruido. O sea, tiene que ser el amor que se acopia de todas las herramientas que pueda tener para hacerlo no ciego, sino práctico y sobre todo justo, ¿no? Interesante el mundo. Mira, estamos llegando al final ya de nuestro bloque y me toca a mí la parte triste, ¿no? Que es despedir el bloque, despedir esta conversación contigo que ha sido tan instructiva. Yo si le tendría que poner un nombre a esto que tú nos has comentado, de tu experiencia, que es algo tan valioso,
es justamente una especie de sapere paternal, ¿no? Esta posibilidad de, desde la prueba, desde la transición, desde la posibilidad de permanentemente ir adquiriendo nuevos conocimientos y también nuevas sensibilidades, ejercer esa paternidad de la que también nos has hablado. Gracias, Edmundo. Gracias por tu referencia, por tu experiencia, por tu... Gracias a ustedes. Cuestión vital. Muchas gracias, Edmundo. Y bueno, ahora despedimos el bloque y venimos ya con la parte final del programa. Gracias nuevamente. Hasta luego. Nacional, nace cada día. Hola amigos de Nacional, ¿cómo están? Mi nombre es Eddie Rojas, tengo 54 años y tengo 2 hijos, Matías de 14 y Andrés de 27. ¿Cómo ha sido mi rol como padre? Bueno, con experiencias maravillosas. Pude romper muchos paradigmas de las cuales cómo fui criado yo y cómo debería de criar a mis hijos. Con el caso del mayor fue muy bonito porque fue mi primera experiencia como papá y poder entender de que él era su vida y que yo tenía que ir respetándola de a pocos y entender que lo que le gusta a él no necesariamente me gusta a mí y viceversa. Eso es un paradigma que tuve que romper en el camino, me costó, pero muy feliz y muy contento de poder haber compartido con él y seguir compartiendo. Luego de 14 años prácticamente tuve a mi segundo hijo y la educación que tuve con el primero fue diferente con la del segundo. Yo disfruto como papá con ambos de poder tener salud, de poder estar en un estado físico bueno como para poder compartir todo lo que ellos me piden, ¿no? Subir un cerro, montar bicicleta, correr tabla, etcétera. Y eso me hace feliz porque comparto con ellos momentos que no solamente aprenden ellos de mí, sino yo de ellos, siempre se los comento, ¿no? ¿Es fácil ser padre? Yo creo que depende cómo lo tomes. En principio podría haber dicho que era difícil, pero no, es cuestión de que te adaptes, de que te acomodes y que los escuches y desde ahí poder salir juntos a hacer cosas que a ambos nos gusten, tanto a él como a mí, como a ellos como a mí. Ok, muchísimas gracias por la entrevista y espero que mi experiencia les haya ayudado. Feliz día del padre. Nacional, nace cada día. Bueno, el programa de hoy ha sido un programa muy instructivo. Yo diría que me quedo con una referencia de lo nuevo. Lo nuevo ya no puede seguir siendo una lógica de progreso, ni necesariamente algo para mejor. Lo nuevo implica una pregunta sobre la incertidumbre, y eso abarca el ejercer la paternidad, el ser padres, ¿no? El poder decir en ese diálogo de hijos y padres, ese diálogo del que hablé al inicio, cómo podemos entender el mundo y cómo podemos pararnos frente a él. ¿Sí? El estar ahí de la paternidad, que es tan importante, creo que es algo que hay que revisitar permanentemente. Y ahora vamos a escuchar el comentario de Sofía, quien nos tiene una referencia muy importante justamente de nuestro tema. Creo que en los últimos años el rol de los padres ha cambiado en el sentido que se ha hecho más visible que tienen las mismas responsabilidades que las madres en la crianza de los hijos, que también deben cooperar de la misma forma en el hogar. No solamente las madres deben encargarse de que sus hijos estudien, estén bien alimentados o que tengan lo básico. Ellos también son parte de esta formación y de sus vidas en general. Bueno, parece que el comentario de Sofía nos lleva por el lado de la equidad. Es un reclamo, pero también es una apuesta. Y creo que las nuevas paternidades tienen que estar orientadas a la distribución equitativa del trabajo en el hogar, a la proveeduría pareja, que ahora es imprescindible para que los hogares tengan la posibilidad de proyectarse en los hijos, inclusive de lograr que estos tengan una crianza y una vida lo más óptima posible. El programa nos está dejando varias lecciones y creo que la más importante tiene que ver fundamentalmente con la idea de que la paternidad y las nuevas paternidades no están exentas
herramientas del sentimiento del amor por los hijos y también por los padres. Entonces, ahí hay unas continuidades importantes que creo que tenemos que tomar en consideración. Y por eso, y además en este programa una de las características ha sido escuchar comentarios de nuestros oyentes, como el que vamos a escuchar ahora, que es el comentario de Diana. Creo que en esencia no ha cambiado. Pienso que el amor, el deseo de proteger, de enseñar, están más vinculados con la naturaleza humana que con el paso del tiempo o el cambio generacional. Ahora, si bien cada papá asume esta tarea de una forma muy personal, muy propia, y es complicado generalizar, viéndonos como sociedad, creo que hoy en día existe una conciencia colectiva de la importancia de que los papás se involucren de forma más activa en la crianza de los hijos. Bien, creo que Diana nos permite sacar una conclusión como final, una lección aprendida en este programa, y que la paternidad, digamos, es una forma de ejercicio del amor, y si uno sigue esa línea, no va a lograr superar las dificultades y las situaciones que van complicando la vida. Sin embargo, digamos, también ha quedado claro en el programa que esto no es sencillo, que cada vez la sociedad impone más desafíos para los padres, y que quizás este Día del Padre sea un momento para reflexionar y salir de ese patrón tradicional de una paternidad centrada en la violencia, en la distancia, para una paternidad más centrada en la proximidad, en la comprensión, en el afecto, aun cuando las cosas pueden ser aparentemente más difíciles, pero pueden ser formas de paternidad más constructivas y más placenteras. Bien, con esto estamos llegando al final del programa del día de hoy, que hemos tocado el tema de la paternidad en los peruanos, deseándoles un feliz Día del Padre a todas y todos, y abrazos paternales, pero no paternalistas. Ni patriarcales. Ni patriarcales. Sí. Abrazo.